Sean bienvenidos a Cápsulas de Psicología. Soy Carlos Alejandro Hernández Sotelo, licenciado en Psicología. El tema que nos compete ahora investigar y profundizar es los trastornos del estado de ánimo, también conocidos como trastornos afectivos o trastornos del humor. ¿Cómo lo concibe la Organización Mundial de la Salud en su estructura conceptual? Se habla de trastornos del estado y de la salud mental, que son persistentes y alteran todo lo que viene siendo la psique del individuo, su estructura primordial, que conlleva y compromete el pensamiento, los sentimientos, las emociones y esos estados afectivos. Vamos a profundizar conociendo cuáles son estas causas que pueden ser predisponentes para que aparezcan estos trastornos del estado de ánimo. Pero primero hablemos de lo que es el afecto. ¿Qué es el afecto? Es ese constructo de emociones que se puede manifestar de forma verbal o no verbal a través de nuestras gesticulaciones y de nuestro cuerpo. Las emociones tienen un lenguaje, se pueden percibir. Cuando ellas están alteradas, cuando viene este desequilibrio que puede presentarse en periodos prolongados, es cuando estamos incidiendo a caer en este trastorno. También tenemos que recordar que la palabra trastorno es enfermedad en el campo de la psicología. Existen dos posibles causas de estos trastornos. La número uno, la biológica, que involucra las aminas biogénicas. ¿Qué son las aminas biogénicas? Son neurotransmisores que el sistema nervioso segrega a través de sus glándulas para inferir directa o indirectamente en los estados de ánimo. Y las conocemos como la serotonina, oxitocina, endomorfina y la adrenalina. Increíblemente están en nuestro cuerpo y cumplen una gran función. Y la otra es el sistema endocrino, esa regulación de esa hormona que determinará cuánta cantidad necesita nuestro cuerpo para regular eso. Así que no hay ningún motivo, si no tenemos una causa orgánica, de caer en esa tristeza y esa depresión. Pero vayamos también a las diferentes causas psicológicas. Antes de poder profundizar en esta causa psicológica, dentro de la regulación endocrina hay a veces una hipersecreción de cortisol, que es el involucrado primordialmente en el estrés. Muchos de nuestros estados de tristeza y que posteriormente se convierten en depresión son por los altos niveles de estrés, porque el cortisol en ese momento ayuda al organismo a adaptarse, pero posteriormente te cobra las facturas. ¿Cuál es la causa psicológica que te puede llevar a estos trastornos afectivos? La causa hereditaria y genética. Familiares con predisposición y trastornos de afectividad pueden heredar a los hijos este padecimiento y este malestar. En los primeros años de la formación de la personalidad va determinándose esa respuesta a través del temperamento y el carácter que se va formando. Otros son los factores ambientales, el factor familiar como un sistema que da fortaleza, guía, educa y da un buen trato al individuo. Pero también vienen los factores culturales, los factores socioeconómicos y ya en el individuo, en el adulto, los factores laborales. Hablemos de los síntomas en particular cuando se presenta unipolarmente el trastorno afectivo llamado depresión, porque bipolar sería en el estado de manía. Hablaremos nada más de la depresión. Los síntomas más característicos de la depresión son una tristeza prolongada, que inicia o se puede presentar en cualquier etapa del día. Puede ser desde la mañana, durante la tarde o antes de dormir. Altera toda la funcionalidad del individuo, sus funciones vegetativas, el apetito, el sueño. Puede estar alterado hacia cualquiera de los dos polos. Hipervigilia, no puede dormir, donde viene el insomnio, o hipersomnia, quiere estar solamente dormido. Hiperfagia, que vienen cuadros de ansiedad muy abruptos en el que el individuo ha alterado su hábito alimenticio y quiere solamente estar comiendo, o una falta de apetito. Un llanto persistente con causa aparente, pero recordemos que es prolongado. ¿Por qué? Porque hay factores dentro de la naturaleza del individuo que colapsan, que hacen, que provocan esa tristeza llamada natural. ¿Cuáles podrían ser? Las pérdidas, divorcios, separaciones, muertes, catástrofes, traumas, duelos o aflicciones. Siempre y cuando el periodo natural de duelo de un individuo que ha presentado este tipo de experiencias sea 6 meses. Pasando este periodo de 6 meses donde viene el llanto, viene la tristeza y viene la desesperanza, no se ha atendido, esto se puede prolongar. Y aquí es cuando estamos incidiendo y cayendo en un trastorno del estado de ánimo. Hay una indefensión, un sentimiento de desconfianza, una agitación.
Irritabilidad, sentimientos de culpa, el individuo está molesto, no le causa nada placer, todo lo ve gris y oscuro. Aquellas actividades que al individuo le interesaban, aquellas actividades que le daban placer, como era alguna actividad deportiva, las ha retirado, ya no le interesa. No se diga ya a un individuo que está en una vida sexual activa, viene la falta y la baja del libido. Y esto provoca en que sus relaciones maritales se puedan ver disruptivas. Pierden un equilibrio y pierden una buena compensación en el campo marital. La incapacidad de disfrute se llama distimia. Nada le da placer, nada le provoca agrado. Él no quiere saber nada de la vida. Suele apartarse socialmente, suele dejar puede faltar al campo laboral, se empieza a ver su falta de presencia, le afecta en todos los campos de su vida. Hay una fatiga física sin causa aparente. Se empiezan a presentar dolores físicos, ya sea cefaleas, dolores de cabeza o lumbares en todo su cuerpo sin una causa aparente. Estas alteraciones que el ser humano está presentando tienen un origen mental ya desencadenado en su estado emocional, sentimental. Todo esto engloba la afectividad. Por eso se le conoce como trastornos del humor, trastornos del estado de ánimo o trastornos afectivos. Vayamos a la categorización y a la clasificación que estos trastornos unipolares dentro del campo de la depresión pueden tener, porque no solo es decir depresión, ya tengo depresión, ya presenté todos esos síntomas. Pues hay una clasificación dentro de esta sintomatología. El primero son los episodios depresivos. Esto lo va a determinar los tiempos. Le digo yo mucho a las personas en la consulta que de acuerdo a la presencia de estos síntomas en su vida es lo que va a determinar el diagnóstico y a largo plazo su pronóstico y su tratamiento. No es lo mismo haberlo detectado en los primeros 15 días que después de 2 años. ¿Cuál es la clasificación? Hay una diversidad enorme, ¿eh? El DSM-5 revisado nos habla de una subclasificación increíble. Hablaré de los más comunes. Dentro de la categoría tenemos 10. Episodio depresivo menor, 15 días su presencia, con los síntomas mencionados. Episodio depresivo mayor, de 15 días a 1 mes. Ciclotimia o trastorno persistente depresivo. Puede ir de 6 meses a 1 año o hasta 2. Se le llama depresión pseudocrónica. Hablemos de un trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. Muy característica en niños y adolescentes. Qué increíble saber que nuestros hijos o nuestros adolescentes están pasando por este trauma increíble que es la depresión. En ellos se manifiesta de una forma muy característica: violencia, rabietas injustificadas y no características de las etapas de desarrollo. Jóvenes de 13 y 14 años que, no por sus características de la etapa en la que se encuentran, presentan este tipo de actitudes y comportamientos no aptos o no coherentes con una personalidad de esta etapa de desarrollo. Depresión relacionada con una enfermedad. No solo el padecimiento que está viviendo el individuo lo está haciendo sufrir. Depresión inducida por consumo de sustancias, ya sea droga o alcohol. Y no se ve inmediatamente. Esto se ve en episodios posteriores o en estados de abstinencia. Trastornos afectivos estacionales. Esta es una depresión muy característica y poco conocida. Gente que presenta un trastorno en el estado de ánimo, pero en etapas muy características, en una etapa del año. Puede ser en diciembre, pueden ser en fechas donde un ser querido pues pudo haber perecido. Trastorno ciclotípico de la personalidad. Trastorno disfórico premenstrual en las mujeres, que es la depresión premenstrual. Trastorno bipolar, que es el que más comúnmente conocemos. Unipolar 1, que es toda la depresión, pero el bipolar es cuando también tienes el estado de euforia y manía. Esto tendría otra característica. Veamos qué tan importante es saber conocer nuestro cuerpo. Todo es parte importante de nuestra inteligencia emocional. Tenemos los recursos, tenemos las capacidades. Nuestro cuerpo es una estructura increíble. Fue hecha y diseñada, en mi caso, que yo sí creo en Dios, como algo perfecto. Si algo la ha alterado y ha hecho perder su equilibrio desde el campo de la personalidad, sea físico, mental, como lo estamos viendo, pero entre todo espiritual, tenemos que solicitar ayuda. Deseo haya sido de interés y de importancia esta temática. Te pido le des like, te pido lo compartas con los demás, suscríbete, analiza esta temática, evalúate y busca ayuda si estás padeciendo por esta cuestión. Arriba los corazones.